habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tiene. Él se convierte en una especie de decálogo de ideas, en un material de consulta obligatoria, en un material de lectura, pero que nosotros mismos hemos cuestionado y criticado. ¿Quién me llama? No, comandante no te llama. No soy yo el que lo llama a él, a veces le digo, comandante, no nos dejes solo, dime qué puedo hacer. ¿Qué hago? Y el comandante me dice, cabrón, acuérdate que te dije que tú eres tu propio comandante. Y en ese momento volvemos a tomar el aliento, porque de cierta manera, en uno de los últimos discursos sobre la misma línea que usted presentaba, que Fidel dirige a la juventud en la Universidad de La Habana, les hablaba de lo posible que podía ser que la revolución se destruyera. O sea, las revoluciones, dialécticamente hablando, no son eternas. Uno de los grandes errores que cometieron los soviéticos fue ideologizar la dialéctica. Las revoluciones avanzan y retroceden, y ese retroceso es parte de ese crecimiento que se necesita y que a nadie se le puede ahorrar. El gran reto, les decía cuando estaba ese amigo llamando, es lograr que los jóvenes lo sientan como algo alcanzable, que en ellos también hay un Fidel. Ya tienes la yeguita. Eso es un dicho de entre campesinos. Préstame la yeguita y déjame hablar. Compañero. Pero siguiendo en esta línea, en la práctica, ¿cómo lo hacemos en la universidad nuestra? Para descodificar cómo asumir al comandante o a cualquier otra figura, como puede ser el Che, como puede ser el propio Martí. Nosotros tenemos un espacio de debate con los jóvenes que le denominamos ceja a ceja en la Barranca de Todos. Y ese es un espacio en el que a través de memes, a través de juegos y de algo que hemos estudiado que se llama artivismo, los jóvenes participan desde sus propias perspectivas. Y entonces Carlos, que es muy creativo, siempre le coloca un título que siempre es contradictorio. Y son ellos los que aportan posibles preguntas, porque hay un juego de participación en el que ellos elaboran preguntas y ellos le llaman trillar el arroz. Crearon tomaron el cesto de basura de la oficina de nosotros, le colocaron identificadores de las redes sociodigitales en las que ellos más están, y entonces allí colocan papeles de basura, pero también las preguntas para aquellos que son temerosos o que les da pena participar, y eso lo colocan, todos están sentados al mismo nivel, por eso ceja a ceja en la Barranca de Todos. Carlos le puede explicar después porque es una idea martiana, y eso nos ha permitido que no seamos nosotros los que les llevemos solo nuestra visión, nuestras experiencias, sino que ellos también descodifiquen un poco desde lo que han podido apreciar, y también para que sospechen, porque aunque nosotros querramos que ellos vean un sitio específico que es el que a nosotros nos gustaría, ellos están en otras cosas y le llegan otros niveles. Carlos tuvo una experiencia en relación al Che, que un estudiante se paró y le dijo en el aula: el Che es un asesino, el Che. Bueno, pues vamos a hacer el debate, porque son los mensajes que le llegan, eso está entrando todo el tiempo, y lo mismo acontece con el comandante, es lo mismo que acontece. Entonces por eso creemos y potenciamos esos espacios en los que no nos preocupa tanto la cantidad de personas que participen, sino que los que participen sean intensos, y esa intensidad la puedan transmitir a otros
que se logren conformar en intensos con el paso del tiempo, y nos ha dado resultados. A todos los lugares en los que hemos podido presentar ese espacio de debate, independientemente del tema, por ejemplo el bloqueo es un tema que utilizamos, pues nos ha dado muchos resultados. Acá veo un señor, ¿sí, amigo? La pregunta. Sí. He escuchado con mucha atención todo lo que han dicho, y también he tratado de comparar la experiencia de ustedes con Chile. Y me llamó la atención algo que dijo usted cuando empezó, que no tenía la verdad. Y yo me voy a ir por el lado filosófico. ¿Ya? Siempre que hay una cantidad de personas y hay una discusión sobre algo, nos falta el iluminado que dice nadie es dueño de la verdad y terminan todos en... Yo no comparto eso. ¿Ya? Pienso que la verdad existe por sí sola, no nos necesita a nosotros para que exista la verdad, y la diferencia de un ser humano a otro es la capacidad que tiene de descubrir la verdad en las cosas. Entonces, cuando hablamos de aquí, en Palmo, con lo que estamos hablando, cuando se hace la revolución, como lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua, hicieron lo más difícil de la revolución, pero después no hallaron qué hacer con la revolución. ¿Ya? Entonces, yo pienso que una forma de proteger la revolución es entregar los elementos a la gente para que sea consciente, y para eso hay que educar. Incluso más acá, si hacemos una experiencia aquí en Chile, yo pienso que todos los compañeros que estamos acá tenemos una experiencia, tenemos un bagaje, pero si hiciéramos una pregunta tan simple como ¿qué es lo que es la dialéctica? Cada uno daría su opinión y sería una discusión. Entonces yo pienso que hoy día es importante educar al pueblo. Incluso ahí está el MIR y tiene un grito: pueblo. No sacamos nada con tener un pueblo si no tiene conciencia ni tiene las armas para defender eso. No sacamos nada con tener las armas si no tenemos un pueblo que tenga conciencia y que tengamos el pueblo. Se tienen que cumplir las dos cosas. Entonces yo pienso que la tarea más difícil es hacer la revolución, y cómo podemos proteger esa revolución es subir ese nivel de conciencia, y para eso hay que educar. Aquí, por ejemplo, se estaban hablando de muchos temas, la cuestión del bullying, de acá. Yo pienso que eso, hay conocimiento, hay datos, hay que preocuparse. Entonces, para mí la revolución hoy día, si me tocara hacer un diagnóstico de Chile, le puedo decir que el proceso de acumulación de capitales está en muy pocas manos, la riqueza. Por otro lado, tenemos una clase política que no representa a nadie, solamente se representan a sí mismos. Y la tercera parte, tenemos un pueblo ignorante, inconsciente y domesticado por este sistema. Y la ignorancia es lo que hace, hoy día tenemos muchos referentes de izquierda, pero cada uno empuja para allá, y aquí hay que unificar, y la forma de unificar criterios, y para ser consciente, es la educación. Educarse, educar. Y esa es la forma de proteger. Para hacer la revolución tenemos que tener un pueblo consciente, educado, y de esa misma forma también protegemos la revolución. Estamos de acuerdo. Ese es como el contexto de todo lo que... Hay una frase martiana que apoya lo que usted dice. Martí dice: trincheras de idea valen más que trincheras de piedra. De nada le sirvió al antiguo URSS tener un arsenal atómico a la par de los Estados Unidos, porque la batalla que se le hizo fue de ideas. Martí decía: de pensamiento es la guerra que se nos hace, ganémosla a pensamiento mejor. Cuando yo afirmo no poseer la verdad, lo hago en el sentido socrático, para seguir en la línea filosófica. Existen principios, existen verdades. Ahí está la teoría marxista, ahí está la versión gramsciana de la teoría marxista, ahí hay un José Carlos Mariátegui espectacular, que esa verdad la trae a un contexto donde adquiere nuevos matices, dialécticamente también hablando. Hay una Rosa Luxemburgo, hay un Recabarén, hay un Sánchez Vázquez, hay un Fidel, hay un Guevara. Hay un materialismo histórico que exacto, entonces es científico. Todos estos elementos, el propio Marx afirma que la praxis es la piedra de choque de toda teoría, y lógicamente no se puede hacer una revolución
sin conocimiento. Por eso es que la primera medida que toma el gobierno revolucionario es la campaña de alfabetización. Por eso en Cuba fue alfabetizado más de 1 millón de personas en ese primer momento, en medio de una lucha contra bandidos que además nos asesinó a varios de esos maestros brigadistas que además los acusaron de comunistas, aunque sencillamente eran maestros en la montaña. Cada experiencia histórica es una verdad, pero al mismo tiempo cada contexto, cada escenario le aporta o varía o cambia o transforma. Por eso cuando yo digo no poseo la verdad, lo hago en el sentido socrático, solo sé todo lo que me queda por aprender. Sería muy irresponsable, en mi criterio, si como cientista, como investigador, como marxista, leninista y martiano que soy, viniese a dictar una conferencia en Chile sin conocer a profundidad qué ocurre en Chile, cuáles son las características. Le decía yo a un amigo hace unos segundos, con Chile ocurrió un experimento siniestro y terrible, diabólico. Los enemigos de los pueblos también aprenden y también estudian. La lucha guerrillera que se produce en Cuba, tanto en el contexto de la montaña como en el contexto de la ciudad, fue una escuela para ellos. Al régimen de terror que fue sometido Chile, al escenario que fue sometido Chile. Mire, compañero, yo me quito el sombrero frente a todas las fuerzas políticas revolucionarias de Chile, porque cada uno puso sus muertos, cada una burló el miedo, incluso estos chicos que sacrifican sus bellos ojos, como lo sacrificó en el cuartel Moncada Abel Santamaría. Cada una de esas personas es portador de una apropiación de esa verdad. ¿Cómo las vamos a integrar? ¿Cómo se van a unir? ¿Cómo se van a amalgamar? ¿Cómo vamos a romper esa domesticación cultural si una cadena hoy queda en las manos del poder imperial? Es la cadena de la cultura. Porque desde que el niño abre los ojos lo ponen a ver al Rey León, pinche Rey León, y viene el monito y levanta al rey, elefantes, jirafas, todos los animales del potrero para el piso, a rendirle tributo. Te están diciendo que hay un rey, pues yo soy un mono un poco payaso y yo no respeto leones. Entonces, esa formación subversiva, ese carácter crítico, ese pensamiento propio, compañeros, para eso no hay fórmula. Por eso yo me río cuando me dicen, no, tú eres un comunista exportador de revoluciones. Las revoluciones no se pueden exportar, porque siguiendo la línea de Lenin, las situaciones revolucionarias no se pueden exportar. Pero incluso, fíjese si es cierto lo que usted dice del tema de la formación, que cuánto hace el imperio, porque en las universidades se imparta filosofía. De que historia no sea un contenido que los chicos, no, ¿para qué el contenido de historia? Perdón, ¿sí? en la universidad lo que se enseña es a ocupar un lugar dentro del sistema, pero no a pensar. A producir. Y ese es el labor cultural que hoy día tenemos. Y si a eso le une, ¿quiénes tienen el poder de los medios tecnológicos y comunicacionales? Entonces, por supuesto, hoy no profundizamos en nada y la pretensión es de que surfiemos, estemos ahí pagando en el mar sin saber qué es dialéctica, como usted dice, muy bien, ni nos pongan a discutir si izquierda, derecha, si es con S o es con Z, nos ponemos a discutir, nos ponen a discutir sobre esos temas y ahí nos diluimos. Y eso no es una cuestión ni de un contexto, ni de un país, ni de un sujeto, es algo que se implanta en el pensamiento de los sujetos y en el accionar, justamente porque es una proyección imperial. Llegamos a consenso entonces con el compañero. La otra pregunta. ¿Sí? ¿Dónde está el moderador que le da la palabra a la persona, por favor? El moderador, ¿dónde está? No, yo Vamos no a puedo. darle la palabra a la chica que está. Gracias. Sí, que no Gracias se por lo repitan de los chica. mismos. Claro, todas somos chicas. Sin afán de polemizar, pero cada vez cuando uno dice eso, en realidad sí lo quiere. Así que transparento mi intención. Es doloroso escuchar a un chileno decirle a su pueblo que es ignorante. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque en el pueblo hay conocimiento, hay experiencia, hay cultura, hay sabiduría. Y debemos ser capaces, nosotros mismos, de valorar ese conocimiento, esa experiencia, esa cultura. Porque cuando caemos en eso,
perdemos la perspectiva que planteaban ustedes, del contexto cultural, que nuestros cabros, nuestros niños, efectivamente sepan del Rey León, que efectivamente sepan mucho más de trap que de otro estilo de música, que efectivamente manejen mucho mejor algunas redes sociales que la relación directa con otro. Sí es un empobrecimiento, pero no es una ignorancia. Y hay un conocimiento que no podemos no valorar, porque si no, caemos en el mismo discurso y no puedo no hablar del contexto actual de Chile, ¿no? Tenemos elecciones en un par de días, ¿no? Cuando vamos roteando, ¿no? Cuando la propia izquierda va roteando, no sé si han escuchado el concepto de rotear, ¿sí? De desvalorizar al otro, de tú no sabes. No, yo iba a preguntar. Con ese concepto del facho pobre, por ejemplo, porque ese pobre es mi vecino, ese pobre es el que toma la misma micro que yo, ese pobre es mi compañero de trabajo, y si vota Kast o va planteando esas cosas, es porque no ha tenido la experiencia, no ha tenido la oportunidad, no hemos sido nosotros suficientemente capaces de convocarlo, de construir un proyecto que le haga sentido, más allá del discurso del fascismo actual chileno, o del neoliberalismo, o de palabras vacías de dioses imaginarios y de reyes impuestos. Una aclaración. Nosotros fomentamos este tipo de actividades, lo hacemos con bastante frecuencia. Entonces, siempre al principio ponemos reglas que permitan que los discursos fluyan y que los participantes conversen a través de nosotros. Yo les voy a dar la palabra, pero les hago siempre estas aclaraciones. Yo asumo que cuando el compañero habla de ignorancia lo hace en el sentido de su experiencia o de el dolor que le provoca no comprender cómo no se aprobó una constitución que echara por tierra la constitución de la dictadura. Tal vez ahí construye la idea. Pero en apoyo a lo que usted dice, estábamos en el centro, en el museo de... Escucha la anécdota, un momentico y te damos la palabra. De los derechos humanos. Y yo estoy sentado escuchando a una chica, no voy a decir el nombre porque no sé si diciendo el nombre la ayudo o la perjudico. Sencillamente era una maestra, estaba dando clase, estaba con sus alumnos allí. Hay un estante que tiene un clavo de la Puerta de la Moneda. Cuando bombardearon parece que ese fragmento voló y está allí en ese museo. Y hay una imagen de unos chicos que están enfrentándose a un guanaco, creo que le dicen. Un carro que tira agua que además tiene sustancias abrasivas. Y la maestra le decía a los chicos: observen para los que dicen que en Chile hubo una guerra civil. Chicos, que evidentemente eran sus alumnos, porque ella les decía, recuerden lo que hablamos en clase. Entonces decía, miren lo que tienen en las manos, solo portan pan. Entonces si era una guerra civil, ambos bandos tenían que haber estado armados. Y lo que hubo en Chile fue un proceso selectivo de exterminio de las fuerzas de izquierda. Mi esposa, que se emociona con facilidad, no, yo no puedo decir eso porque me van a acusar de antifeminista y no puedo decir. Mi esposa los ojos empiezan a llorar. Entonces el amigo Ricardo que nos estaba acompañando le hacía así a la muchacha, y a mí realmente, profesor al fin, me pareció genial la manera en la que lo hacía. Y cuando ya ella terminó su clase y todo, fuimos, la felicitamos, le dijimos, qué bueno saber que hay jóvenes como usted en Chile, profesoras de historia, que tienen esa visión que yo comparto, respetando a quien no la comparta, yo comparto, y creemos que mientras hayan personas así siempre va a haber una esperanza, una posibilidad, porque además los chicos estaban participando, estaban intercambiando, y después se lo comentaba a varios compañeros, le decía, tengo la satisfacción de haber visto una esperanza que viene de la propia escuela, de los propios procesos formativos, de una conciencia que lógicamente no puede parecerse a la de los que tienen una formación teórica profunda, pero hay una concreción, una visión que está ahí, que es fermento de ese Chile mejor que a todo el mundo le interesa construir. Que les pido a los participantes, con toda libertad, hacen su exposición, pero recuerden siempre a través de nosotros, porque esto facilita el diálogo. Gracias. Y tenemos que aprender a sentarnos a decirnos las cosas sin molestarnos de ninguna parte. Lo otro Eso es importante que lo de hagamos. ese encuentro es que nos llamó la atención, a mí me llamó la atención, que hubo 3 chicos que no participaron, adolescentes, yo decía, adolescentes al fin, les resulta incómodo estar parados en una guía que le va haciendo la maestra, ellos se quedaron sentados en el café, no participaron. Y una de las apoderadas, después Ricardo me explicó que eran las apoderadas, las mamás de algunos de los chicos, le decía, pero ven, incorpórate, ellos no lo hicieron. Pero cuando nosotros nos acercamos a donde estaba la maestra y ellos se colocaron delante,
Y uno le hace así al compañero y le dice, después que nosotros la felicitamos, le dijimos que esas eran las maestras que eran importantes porque fortalecían la historia de su país y el chico, uno le dice al otro, ¿viste qué importante es nuestra maestra? El otro le dice, estoy orgulloso de mi maestra. Y el tercero, entonces la apoderada le dice, y ustedes no acompañaron a su maestra. Entonces ya los tres quisieron tomarse fotos, ellos, si los demás que en realidad participaron en toda la charla de la maestra, estaban más calladitos, pero estos tres fueron los que realmente interactuaron con nosotros y eso me pareció genial, porque hasta en un momento que no era planificado, que no estaba previsto, ellos sintieron que la historia que le estaba haciendo la maestra era importante. ¿Qué nos Eso querías comentar? nos da mucha Tranquilidad. Nos gusta y que pasen satisfacción. esas cosas porque en Cuba también el tema de la historia es un tema. Que se cuente la historia como lo estaba haciendo la maestra, por eso a mí me emocionó, porque es lo que se quiere también que se haga en Cuba y no la charla de aprende del hecho histórico y memoriza la fecha. Esa no es la historia. Quisiera aclarar algo. Primero que nada, yo no tengo nada personal con nadie, ¿ya? Fui muy claro en decir que lo que yo dije es desde un punto de vista filosófico, ¿ya? Que vuelvo a decir que me sorprende. He dicho, esto que pasa hoy día no hubiera sucedido si las personas realmente fueran conscientes y entendieran la problemática que nosotros tenemos hoy día. La cosa fue con alturas de mira, no de incluso más. A mí me tocó estar en Buenos Aires, me tocó hacer una psicóloga, un análisis político, y me advirtieron que había 2 personas que iban a sabotear esta. Entonces, y yo dije lo mismo que les dije a ustedes, que teníamos un pueblo ignorante, inconsciente y domesticado por este sistema, y los 2 tipos que iban porque había que hacer preguntas, viene y me dice, usted podría probar, usted dijo una parte de la ignorancia, usted podría probar la ignorancia en el... Ya que tú me estás preguntando, le digo, tú te puedes empezar para la prueba de la blancura. Yo te voy a hacer 2 preguntas, quiero que me explique qué es lo que es el idealismo y qué es lo que es el materialismo. 2 palabras simples. Bueno, todas las personas que habían ahí había un nivel. Se le daba una reír porque me dijo, idealista es aquella persona que anda consiguiendo cosas ideales, que sea acá, y el materialismo aquella persona egoísta que anda atrás de... Todos se le daban a reír. Bueno, le digo, acabo de probar, le digo, la ignorancia en el pueblo. Entonces, yo voy a ese punto, que si nosotros somos encargados de producir organización, un tejido social, tenemos que preocuparnos de tener una formación y dar la respuesta a la gente. Por ejemplo, cuando uno pregunta qué es lo que es el socialismo, qué es lo que es el capitalismo, yo he visto unas discusiones tremendas, y cuando la cuestión es re simple, hay que ir a la economía, ¿cierto?, en cómo lo que produce para satisfacer sus bienes, y nada más. Entonces, ese es el problema que yo estoy viendo. Yo no estoy en este momento atacando cosas personales, estoy dando un diagnóstico, ¿ya? Y tampoco puedo estar quedándome callado esperando que alguien sea susceptible a algo. Ya, compañero, está bueno. Insisto, A ver, déjame ordenar insisto en para ordenar. A ver, vamos a ordenar un poco el tema. Compañeros, aquí no se trata de generar discusiones entre personas, y se trata de también aportar a la discusión, ¿ya? Y en ese sentido yo pido que ojalá las personas van a intervenir, lo hagan también brevemente, ¿ya?, con consultas, ¿ya?, breves, concisas, para que los compañeros también nos aclaren de la situación que estamos tratando, digamos, ¿ya? Porque no vamos a resolver el problema de la situación chilena acá. Gracias. Y quede claro. Haremos un foro. Gracias. Haremos un foro al respecto, digamos, ¿ya? Pero hoy día lo que nos convoca es la visión que tienen los camaradas de la situación cubana, ¿ya? Compañero, que sea breve, compañero Cristian, compañero Fermín. Fermín. Compañeros, ¿se puede hablar desde 1.700 metros de distancia? Desde el sur. Esperemos las preguntas acá, compañero, y se las damos. ¿Ya?
lo está pidiendo. Compañero, le damos la palabra. Ya, adelante. Estaba llamando. Dele nomás. Juegue. Ah, sí. Qué bueno, muchas gracias. Primero que todo agradecer este evento, los compañeros y compañeras que han organizado esto y la presencia de ustedes, la claridad con que han tocado los temas. Obviamente, hablar de Cuba es llenarnos nuevamente de energía, que nunca faltan, pero que siempre están bienvenidas esas energías que ustedes entreguen desde la perspectiva de la revolución. Me llamó un poco la atención esta pequeña polémica que se armó con respecto a la cultura, una cultura que tenemos en nuestro pueblo. Yo hago trabajo en derechos humanos acá en el sur del país, hace muchos años. Y en ese trabajo de educación en derechos humanos y promoción de los derechos de las personas, nos encontramos precisamente con que, por ejemplo, yo veo mucho y proyecto muchos videos del tiempo de la Unidad Popular, pero más que del gobierno de la Unidad Popular, de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. Y es precisamente ahí donde me encuentro con lo que ustedes están señalando. O sea, no basta con venir y dar charlas. Es necesario que exista, por sobre todo, una organización social que sea, primero, receptiva, que tenga interés, y ese interés se puede crear, y luego pueda participar en plena conciencia. Eso es lo que nosotros vemos hoy día en los videos que hay de ese tiempo. Eso no lo vemos hoy día con tanta claridad. Y ahí es donde está también una tremenda responsabilidad de que sobrevivimos a la dictadura. Tenemos que hacer un trabajo de educación permanente, todos los días. No solo con los jóvenes, también con nuestra propia gente, con nuestra propia generación. Me he encontrado muchas veces con compañeros, algunas veces, que dicen, no, pero es que es el tiempo de los jóvenes. Carajo, es el tiempo de todos nosotros. Alguna vez le pregunté en la universidad, yo soy universitario, pero a un compañero que dice, no, pero es que nosotros ya estamos cansados, ahora tienen que ser los... Perdón, ¿en qué FP hay que cotizar para decir este revolucionario se quiere retirar o descansar? No podemos nunca bajar la lucha permanente. No hay otra forma, como lo hace Cuba, como lo hizo Cuba y como lo seguirá haciendo. Gracias, compañero. Gracias, Rodolfo. Compañero Fermín. Sí, mire, primero que nada un saludo. La revolución cubana siempre ha sido una revolución honesta. Y siempre y ustedes en estos días reflejan esa honestidad cuando plantean temas más profundos de los avances, del proceso, el tema del heroicismo y también de la vida cotidiana. Frente a lo que dice el compañero, digamos, de lo que pasa hoy día con nuestro pueblo, que es un retroceso evidente, un retroceso a todo nivel, tiene sus razones. Yo tengo un privilegio de haber sobrevivido a la dictadura, pero también de haber estudiado 3 momentos en la universidad. Estudié en la Chile antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. Fue muy flojo, muy flojo. Antes de la dictadura era todo debate, reflexión, cuestionamiento, etc. Durante la dictadura era terror. A mí me tocó estar en una clase de economía en la Chile porque no sé cómo pude entrar, y el profesor hablaba de economía central de mercado, y yo le digo, profesor, pero ese es un modelo, hay otro modelo. Está, por ejemplo, el socialismo. Yo conocí Cuba, conocí el socialismo. El profesor que pero pálido, no hablaba más y le entendía igual. Era un pecado decir eso. De hecho, pues me dijeron, mira, no sigáis huellando con eso. Yo venía de los campos de concentración. Bueno, el tercer momento después es democracia, mediocridad absoluta. Y eso, en Chile, eso se ha difuminado. Eso es una actitud general. Si usted escucha a un joven, ¿cuál es la palabra principal? Es la huevá. La huevá. Esa es la huevá. Entonces la huevá es para cualquier cosa. Eso se ha perdido incluso el lenguaje. Y cuando no hay lenguaje no se puede entender las cosas. Esa es una cosa. Eso en general en Chile. Hay un retroceso absoluto y nosotros somos responsables de eso. Pero en Cuba yo viví 73, 74 años, cuando también la revolución está en pleno proceso cultural, social, político, etc. Uno escuchaba un discurso de Fidel en 20 cuadras, ahí caminando y lo escuchaba. Pero volví el año 2020, y la cosa había retrocedido en los jóvenes. Aquí en Chile se decía, ahí existía un personaje que es Chino Río, un tenista, que decía no estoy ni ahí. Cuando yo hablaba con los jóvenes en Cuba, era parecido, no me interesa, bla, bla.
Entonces, eso también es un fenómeno de la vida cotidiana, del quehacer cotidiano. Están los grandes procesos, ¿verdad? Entonces, por eso también, para mí, me interesa aprender, esa es la idea de aprender. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con las personas? ¿Por qué pasa esas cosas? Entonces, yo trato de entender en Cuba por qué pasaba eso. Bueno, el compañero algo ha dicho, ya las generaciones que impulsaron la revolución ya no estaban. Estaba todo el tema de la cosa económica, y la cosa también con la guatita pesa. Si yo no estoy comiendo, igual, a pesar que hay un discurso, eso también pesa. Entonces también hay muchos fenómenos que bueno, que de alguna manera usted lo ha explicado, pero igual me gustaría entenderlo mucho mejor todavía. Ese es uno de los impactos más altos que tiene el bloqueo. Es decir, el costo del bloqueo para Cuba, el más alto, el que más nos pesa, el que más, y por eso sigue el bloqueo. El bloqueo no sigue solo por una cuestión económica, sigue porque desgasta al sujeto, para utilizar una palabra simple, desgasta tanto al sujeto que lo hace desmotivarse todo. Entonces, el anticomunismo es un hecho. Es decir, que hoy un joven te diga yo soy comunista, hay bullying. Hay bullying a eso. Hoy tú le dices a un joven, te lo puedes encontrar así, pero bueno, yo no tengo nada que ver con la política. Pero si todo lo que hacemos es política, ¿cómo me vas a decir que no eres político? Tú no eres un representante político, tú no eres militante de una fuerza política, ok, pero cada una de tus actuaciones, decisiones o abstenciones es una posición política. Y entonces, por eso es que le planteábamos los ejemplos de lo que hemos querido hacer desde nuestro espacio para trascender esa falta de motivación que puedes encontrarte no solo en los jóvenes. Y comparto el criterio que usted tiene de que no es un tema de la generación joven. Si hoy nuestros jóvenes no tienen un comportamiento, pudiéramos decir, más comprometido, más revolucionario, más... es porque nosotros, los que tenemos canas, no los hemos llevado conducidos a que sean de otra manera. Y eso es una cuestión de formación. Y en Cuba pasa también. Es un fenómeno que no puede ser negado. Pero hay ejemplos muy concretos que son importantes tener en cuenta. Mira, ¿cómo es tu nombre? Fermín. Fueron jóvenes los que estuvieron en los centros de protección a las personas de aislamiento durante la COVID, porque eran los más saludables y los que menos comorbilidades tienen, y fueron jóvenes los que se pusieron esas escafandras, los que estuvieron allí, los que cuidaron a la gente, los que repartieron alimentos. Son jóvenes los que integran los destacamentos médicos nuestros que están en México, en Brasil, en Venezuela, en África. Son jóvenes los que siguen estando al lado de la revolución. Son jóvenes los que fueron al concierto de Silvio Rodríguez antes de que se viniera acá en Chile. Eso te dice que esa semilla tiene toda su capacidad de germinación. Pero es importante entender el peso que tiene la política de bloqueo contra Cuba. La manera en que han intentado desgastar la imagen de la revolución. El efecto de las redes digitales. La blogósfera cubana tiene solo contra los jóvenes el toque. Cibercuba, periodismo de barrio. Es una inmensa cadena de grupos todo el tiempo insistiendo y trabajándole. Y por último, no siempre hemos sido capaces de llevarle a los jóvenes una propuesta de la revolución atractiva estéticamente. En algún momento algún filósofo dijo que la estética sería la ética del futuro. Los procesos actuales lo estetizan todo, lo desideologizan todo, lo virtualizan todo. Y tener frente a nosotros a un sujeto, a un nativo digital, a un Millians, 20 o 30 minutos, tener su atención es difícil. Fernando Buenabad dice que en esta época la disputa es por los sentidos. Y a veces nosotros no encontramos los mecanismos de impactar sobre los jóvenes. Por eso jugamos con ellos, por eso conversamos con ellos, por eso discutimos, y tenemos que aprender a incorporar las verdades que ellos traen
los aciertos que ellos traen, las insatisfacciones que ellos traen, las propuestas que ellos hacen, que no pocas veces cometemos el error de decirle, no, así no es, porque yo bajé de la sierra, me comí un caballo, me caí a tiro en Angola, y tú no sabes ni abotonarte los zapatos. Y eso muchas veces los desmotiva. En una ocasión yo le pedí a un amigo que estaba de visita en Cuba, costumbre que tenemos, hazme una evaluación antes de irte, dime qué te pareció. La respuesta, el gran tema es que tus chicos sienten que ya la revolución, todo está hecho. Y si seguimos la propia lógica de Fidel, Fidel decía en aquel primer discurso, a partir de ahora todo será más difícil. Y la revolución se hace todos los días. Y tiene que hacerse con todos los sujetos, como decía el maestro que nos hablaba ahorita desde el sur. Y entonces, todos esos elementos combinados dan al traste con el fenómeno del que tú nos estás hablando. Nosotros como profesores tenemos nuestras estrategias de trabajo con ellos. No tenemos, te repito, todas las respuestas, pero estamos seguros de que todavía en Cuba hay una juventud comprometida que todos los días lo demuestra y que sigue apoyando el proceso. Gracias, acá. Acá estaba yo. Sí, no, está Cristian, espérate. A preguntarte ya. Cristian, cortito. Sí, por favor. corto. Mira, en relación al bloqueo, a ver si viajaba en el tiempo, no sé si se puede y es pertinente. Sí. Durante la época 60, 80 existía el bloque socialista, un mercado socialista. Y ahora nos ubicamos en un punto donde se está construyendo, ampliando y solidificando lo que se llaman los BRIC. Y se habla de una polarización, ¿cierto? Entonces, de pronto, ¿cómo pueden influir los BRIC en el futuro? Pero a la vez haciendo una comparación, si es que se puede, no sé si es pertinente, haciendo una perspectiva futuro con los BRIC y una perspectiva al pasado. Concretamente, primero, no considero pertinente la comparación. El CAMI, Consejo de Ayuda Mutua Económica, era entre países que compartían modo de producción, para usar las categorías, modo de producción, sentido partidista e ideología. Y de una u otra manera se habían propuesto construir revoluciones sociales socialistas. BRI no es eso. BRI es una disputa hegemónica entre potencias que están desafiándose entre ellas, discutiéndose la primacía. ¿Qué nos conviene? Sí. Porque lógicamente, si nosotros ni siquiera tenemos, como se los expliqué al principio, la capacidad y posibilidad de operar libremente con el dólar, y hay una disputa hegemónica donde países como China, Rusia, India, Irán, Brasil, se asocian y nos dan acceso. Recuérdense que nosotros ni siquiera tenemos acceso al sistema financiero internacional, a esos mecanismos, estamos vetados de esos mecanismos. Incluso, si usted quiere mandar dinero de China para Cuba, usted va al banco y le dice, mándame este dinero para Cuba. No, cocho chinito, pero si tú eres comunista y yo también, no, pero tú eres de Lolita, no te mando el dinero. Si aparece un mecanismo, porque los bancos están asociados y se entiende, son intereses económicos. El CAME trató, porque tampoco lo logró, trató al menos de vincular los intereses económicos, los intereses políticos con trascendencia ideológica. BRI es una alternativa que indiscutiblemente puede favorecer a Cuba, pero no es el ALBA tampoco, que también tenía un sentido de orientación donde lo más importante no es la ganancia que se obtiene, sino la solidaridad que se establece. Recuerden lo que le costó Petrocaribe a Venezuela. Recuérdense que todas, por cierto, el libro lo trajimos para dejárselos de regalo, Los Niños del Milagro, por ahí lo tenemos. Recuérdense que todo eso se pagó con petróleo venezolano. Todas las operaciones, recuerden que le devolvimos la vista al asesino del Che, y que lo primero que vio el huevón cuando abrió los ojos fue al sujeto que él mató, que estaba ahí, delantito, para demostrarle que no había muerto y que su obra se reproducía. Pero eso tuvo un respaldo económico y ese dinero salía de las contribuciones que se hacían. Y eso no da rédito, eso es lo que le devuelve la vista a la persona y crea conciencia. Entonces, el BRI es un mecanismo alternativo. ¿Nos va a favorecer? Sí, nos va a favorecer. ¿Nos va a permitir acceso a tecnología? Sí. ¿Nos va a facilitar acceder al mercado? Sí. Pero no hay una comparación posible entre lo que es hoy BRI y lo que fue ayer el CAM. Concretico. A ver.
Vamos a tener que ser más radical con las palabras, lamentablemente. Carlos, Muy breve, mira, lo siguiente, se me hace la idea de que en Venezuela hoy día se vive la situación que se vivió en Cuba cuando Playa Girón, en la coyuntura previa e inmediatamente con Playa Girón. El salto cualitativo de la revolución en Cuba, ¿cierto? La declaración de la revolución como socialista, el carácter socialista de la revolución, es un poco hoy día Maduro. Ya hoy día leí algo también planteado algo similar, decía el socialismo, vamos, hoy día la República Socialista, el Poder Popular, se declaraba el carácter socialista de la revolución en Venezuela, ¿no? Lo leí hoy día. Sí, hoy día lo dijo. No en Venezuela, atendiendo al discurso que ustedes han planteado, no en Venezuela hoy día un espacio de, digamos, un factor que puede ayudar a la conciencia revolucionaria hacia Cuba. No puede reverdecer, hay contactos suficientes para alimentarse de todo aquello que hoy día está emergiendo en Venezuela, donde hay un imperialismo que se desenmascara absolutamente, donde hay una oposición interna que se desmascara absolutamente con la Corina Machado, donde hay un ejemplo de construcción de poder popular, de milicia armada, o sea, hay todo un desarrollo revolucionario que bien podría, si hay vínculos fuertes con Cuba, si ese ejemplo puede llevarse a Cuba, eso puede revivificar, fortalecer los procesos de concientización revolucionaria de la juventud, por ejemplo. Vamos allá. Reverdecer implicaría que en Cuba se han marchitado. Y yo pienso algo así que... dijiste tú en tu alocución, algo así dijiste. Pero bueno, si lo hice, tengo el derecho a rectificarlo. Sí, no. El conocimiento es un camino, se construye, y se construye sobre la base de entender uno mismo cómo los demás perciben lo que uno está diciendo. Si bien no puede hablarse de una juventud como tuvo las características en otros momentos históricos, esto no significa que la juventud cuba esté muerta, ni que haya palidecido, ni que se haya secado. Porque creo que les decía, esa semilla tiene todo su poder de germinación, o sea, listo. Ahora bien, sí impacta, sí, claro que impacta positivamente porque se retroalimentan. Unas juventudes y otras se visitan, se conocen, se estudian, se retroalimentan, se vivifican, como usted dice, o sea, sí tiene un impacto positivo. De hecho, ayer mismo llegó a Cuba otro barco de Venezuela con ayuda para los damnificados del ciclón. Y la política entre Cuba y de Venezuela ha sido de amistad y de fraternidad. Ni en los momentos más álgidos de las guarimbas, cuando los paramilitares colombianos entraron, cuando sitiaron a las comunas, los médicos cubanos no se retiraron nunca de Venezuela. Los maestros cubanos nunca se han retirado de Venezuela. Los asesores deportivos cubanos nunca se han retirado de Venezuela. O sea, se ha tratado de minar por todas las vías ese nexo y ese vínculo entre estas dos naciones que comparten historia y que ya indiscutiblemente forman parte de ese imaginario popular revolucionario de América Latina. Lógicamente Venezuela está en un proceso de mucho auge, de mucho impulso, y esto la convierte en otro paradigma. O sea, Cuba no aspira a ser un ente solitario con una antorcha levantada, porque ese no sería nunca el objetivo. El objetivo es hacerse acompañar en esta marcha o en esta batalla que es compleja por todas las fuerzas. Y en estos momentos Venezuela es ese ejemplo. Y en estos momentos en Venezuela se viven situaciones parecidas, pero mucho más complejas. Porque hay un bloqueo naval que es real, porque el adversario que se enfrenta hoy a Venezuela tiene una mayor capacidad destructiva, porque Venezuela tiene fronteras terrestres con países que pueden o no ser amigables o ser hostiles, y en el caso de nosotros no teníamos frontera terrestre, no ser con la base naval de Guantánamo, y eso le complejiza el teatro de operaciones militares a la revolución bolivariana, porque hay países del arco de las Antillas que se han prestado para colocar radares, que se han prestado para bloquear el espacio aéreo de Venezuela. Y la posición de Cuba, la declaración del Partido Comunista de Cuba, del gobierno de Cuba, es de unidad al lado de Venezuela. O sea, es una misma suerte. Nunca pregunten por quién doblan las campanas, porque pueden estar doblando por ti. Las campanas que hoy doblan por Venezuela pueden doblar por cualquier país. El hecho de que ese sea
comunicacionalmente el blanco, eso no excluye a ningún país del área del Caribe de no estar amenazado, porque estamos hablando de portaaviones, estamos hablando de misiles, estamos hablando de una altísima capacidad destructiva que también ha llevado a Venezuela a establecer alianzas con países como Rusia, a fortalecerse desde el punto de vista armamentístico, a fortalecer el trabajo de milicia. Y yo creo, muy personal mi apreciación, que si hoy los norteamericanos no han tomado la decisión de invadir directamente y siguen apostando a la guerra psicológica, aún le quedan otros pasos. Mañana Trump puede despertarse con la idea de sacar el personal diplomático de Venezuela y seguir ejerciendo guerra psicológica. Si no ha dado otro paso es porque sabe el costo, y no político, el costo militar que le va a traer enfrentar una nación con una unidad cívico-militar demostrada, con una capacidad demostrada, que además han logrado progresivamente identificar las células terroristas al interior de Venezuela, ocupar las armas que han ido colocando a través de la frontera en Venezuela, y todo esto le ha dado esa posibilidad de seguir siendo, y ya va ganando en ese aislamiento que en algún momento llegó a tener el compañero Maduro, que fue satanizado en extremo, como ocurre con todos los líderes de izquierda, acusado de narcopresidente, la estupidez del cártel de los soles. Aquí todo el mundo sabe por dónde se mueve la droga, aquí todo el mundo sabe de dónde está saliendo la droga, aquí todo el mundo sabe que es un pretexto, y ese asalto a ese buque petrolero confirma, por si alguien tenía una sospecha, se lo decía ahorita a un amigo, lo mejor que tiene Trump es lo cinista que es, porque le quita la careta, no tienes cómo defenderlo porque se expresa en ese cinismo. Entonces, esa unidad Cuba-Venezuela es estratégica, es importante, y somos muchos, y yo hablo siempre a título personal, porque está grabando. Yo no hablo ni a nombre del Estado, ni a nombre de un partido, yo hablo a nombre de un profesor con conciencia social. Y no tengo ningún problema en compartir mi suerte con el pueblo de Venezuela, cuando haga falta. El cinismo del imperio contra Venezuela y contra Cuba es al más alto nivel. Cuando en Venezuela comenzaron las guarimbas, estaba de presidente Obama. ¿Cuál fue la política en relación a Cuba en esa etapa? Relaciones con Cuba, y no hubo, sí, somos amiguitos, sí, y no fueron, olvidemos la historia. Exacto, y entonces en relación a Venezuela comenzó no es que comenzó, es que se agudizó, porque desde que visualizaron al comandante Chávez, lo declararon amenaza para la seguridad de el comandante, nuestro comandante lo recibió no por gusto. Ahí estaba la visión, cómo lo conoció, qué es su poder, pero Chávez todavía no era el comandante Chávez. Y sin embargo, eso te demuestra que hay una visión de qué papel pudiera jugar Venezuela, que ya juega un papel, y nosotros eso lo entendemos. Pero si vas a las redes, no es lo que más predomina este criterio. Fíjate hasta qué punto los revolucionarios se reverdecen entre sí, que cuando yo me regrese a Cuba, yo conozco compañeros que dicen voy a Cuba a cargar las baterías, a estar cerca de un proceso revolucionario, pero cuando yo regrese a Cuba yo voy con muchas más ganas de seguir haciendo revolución, porque conversé, porque discutí, peleé con compañeros que en medio de las condiciones, insisto, siempre voy a insistir en esto, sometidos a los experimentos más terribles del terror, aquí están. Miren qué hora es y seguimos con ganas de preguntar y de conversar. Y eso me carga entonces a mí las baterías. Digo, no, yo voy a seguir aguantando el apagón, porque allá en Chile hay personas que saben que lo que hacen les puede costar la vida y siguen haciendo las cosas. Entonces, unos y otros nos retroalimentamos, compañeros. Es como los árboles, como dicen los pueblos originarios, que los árboles unos a otros se cuidan, se alimentan. Entonces, este proceso de retroalimentación es bidireccional. Ustedes nos cargan las baterías a nosotros y nos dan más fuerza para seguir haciendo lo que hacemos. Compañero. Sí. Primero, agradecerles por la brillante presentación. Realmente me emocionó escucharlos, no solamente por la claridad y la lucidez, sino también por el carisma, porque no solamente saben dar el mensaje. La profesora mencionó la consulta y el debate que se dio antes del plebiscito del 2019 y antes el Código de las Familias. Mi pregunta tiene que ver justamente con el tema del debate y
cómo es la respuesta en situación 1, como usted lo dijo, profe, guerra financiera, guerra económica, financiera, comercial, psicológica y después mediática, en un país que hay un acceso masivo a internet, mediática, cultural, cognitiva, y que sirve de antesala para la intervención militar. Lo vimos en el 11J, que fue movido por todos los bots y por toda la maquinaria enemiga para crear una situación artificial, utilizando una circunstancia difícil en Cuba, pero usando la plataforma digital. O sea, ellos lograron hacer la guerra a través de... O sea, hacen la guerra a través, primero, como antesala de las redes sociales, los medios de comunicación, pues son de ellos. Mi pregunta va, ese debate actual, en este momento, donde la gran mayoría de las cubanas y los cubanos tienen sus móviles, internet, y consume de todo, y que los focos de resistencia, o focos de resistencia ideológica, por decirlo así, o las trincheras digitales tanto del partido como del gobierno, como también de grupos espontáneos que están funcionando en las redes sociales. ¿Cómo se está dando ese debate? Que ese debate tan crucial en estos momentos, porque sabemos que se decide en las redes sociales. Sabemos que Facebook... ¿Sabes cómo se están dando? No, pero... ¿Quiere escuchar el criterio de nosotros? Yo quiero escuchar el criterio de ustedes. Tú me estás haciendo una pregunta retórica porque tú eres parte de ese combate, tú eres bastante activo y tú sabes el grado de polarización que esto tiene. Esto tiene varias visiones. Primero, la académica. La internet no llegó tarde a Cuba porque Fidel no quería que entrara la internet. Acuérdense que Fidel es el que funda los Joven Club de Computación, y esa es una primera gran mentira. Fidel trató de mantener el pueblo separado de la internet para que no se entere de la verdad. ¿Cuál verdad? Tú te refieres a la manipulación que tú quieres hacer. 2. La internet llega a Cuba, pero como en casi todos los países de América Latina, esto no nos pasó solo a nosotros, el primer problema a resolver era el acceso y no la formación cibercultural del sujeto. Hay sujetos como Ugarte 2007 español, que tiene toda una teoría ciberactivista y habla de 3 momentos: el momento ciberactivista, el momento hacktivista y el momento ciberterrorista. Esos 3 momentos en Cuba, desde la explosión del internet, se dieron, como todo lo que ocurre en Macondo, simultáneamente. Esa explosión, ese tránsito de 1,5 a 7,5, 8,3. Del 2015, porque es una estadística, del 2015 al 2024, no dicho por Cuba, sino por registro internacional. Un registro internacional que hace una evaluación planetaria de cómo es la infraestructura tecnológica en los países para asegurar el acceso y el uso de Internet. Y Cuba incrementó la presencia de los ciudadanos cubanos en el espacio público digital, se incrementó de 2015 a 2024 exponencialmente. Entonces, exponencialmente, más del 80% de la población cubana, estamos hablando casi, ya sé que somos casi 9 millones, estamos 6 millones y tanto en el espacio público digital. Momento ciberactivista, aparecen los grupos de revolución. Nosotros como observatorio, o sea, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Comunicación Política, doctor en Ciencias Filosóficas, aunque le dije a Ricardo, no des los títulos, pero para un poco que ilustrar por qué me interesa el tema. Desde el punto de vista de la cibercomunicación política, empezamos a estudiar los grupos de revolución. ¿Qué se hicieron? Se crearon grandes centros de públicos cautivos. El pretexto es ideal. Usted entra a ese grupo porque ahí venden refrescos, chancletas, zapatos, cosas que usted necesita y que no están en el mercado común. Crecimiento de esos grupos, 175.000, 182.000. ¿Qué se estaban creando ahí? Las plataformas o las bases. Segundo momento hacktivista. Eso viene de la concesión hacker, creación de medios técnicos de capacitación del sujeto. Ahí aparecen grupos como Lean Army, por ejemplo. Y ahí Cibercuba, aparece el toque, que después es una parte importante de la guerra económica contra Cuba y de este proceso que ya se había experimentado en Argentina con el dólar blue o como sea que le llamen, o con el dólar paralelo en Venezuela, con el objetivo de sacar mover las divisas del país, hacer que el Estado no pueda regular el valor del dólar, y esto lógicamente incrementa la inflación. Entonces se crean las maquinarias para entrenar y capacitar a las personas. Momento ciberterrorista, aparece Archipiélago, ya como una plataforma
que suelta los mensajes en los grupos de Rebolico, y usted lo sabe, Logra la que suelta articulación. los mensajes en Cibercuba. Cibercuba cerró el año pasado con 178.000 interacciones. Cuando yo lo comparo estadísticamente con los grupos a los que tú haces referencia, que más seguidores tienen, yo me quedo al 40 al 45%. Dice la doctora Rosa Milen Elizalde, que es mucha más autorizada que yo en estos temas, que no, el desmentido de la noticia no llega a tiempo. El 11 de julio, ¿qué hace? El 11 de julio condensa una situación real, pandemia, crisis energética, agobio propio de la situación en la que se encuentra, con un movimiento fantasma creado, dirigido por las granjas de Vox, con un proceso que en principio se le llamó segmentación de los públicos y que ya en este momento es nanosegmentación de los públicos, porque te los tienen estudiados por sus reacciones, por sus edades, por sus gustos, por sus preferencias, y a eso agrégale los observatorios de libertad académica con sede en México y en la Universidad Sergio Arboleda del Valle del Cauca, los mismos que dirigen el proyecto Cuba Próxima, Cuba Posible, Aula Abierta contra Venezuela. Sergio Ángel Vaquero, ¿me estás oyendo? Yo sé que tú eres peligroso, pero es la verdad. Entonces, este tipo de sujetos se ha especializado con otros tantos cubanos que también se han prestado a orquestar este tipo de elementos. Crearon la plataforma Ágora, por ponerte otro ejemplo, con la asesoría del propio Estrada. Ahora está implicado en el tema de la plataforma del toque, está en la lista de personas que el Estado cubano considera que deben de ser juzgados por delito de terrorismo económico, y todo esto va a tener un peso. Resumiendo, los cientistas, los investigadores, los comunicadores, mira, tenemos varios proyectos, estamos trabajando en varias tesis de investigación, estamos trabajando mucho el tema de la formación cibercultural del sujeto, que es formar un sujeto que pueda interactuar con las redes, pero que sea capaz de distinguir cuándo es un discurso verdadero, cuándo es el uso de la inteligencia artificial con movimiento mimético de labios para subvertir una idea o una intervención de un líder, pero lograr que las personas entiendan cuándo y qué tema tiene que salir a las redes y qué tema tiene que discutirse en estos espacios, porque, insisto, nos tenemos que seguir diciendo cosas y tenemos que discutir. Todo lo que nos tenemos que decir tiene que ser dicho. Ahora, ¿cuándo hacerlo en público y cuándo hacerlo entre hermanos y entre compañeros? Mire, ese es un reto. Y para mí es uno de los retos más importantes. Martí tiene dos ideas que comunicacionalmente, en esto que usted pregunta, todavía nosotros no acabamos de balancear. Acuérdate que Martí es el que dice: en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Pero ese mismo sujeto es el que dice que una verdad flameada a tiempo ante el mundo para como la bandera mística del juicio final, como escuadrón de acorazados. Los revolucionarios se dicen: ¿y qué callo? ¿Y qué digo? ¿Y dónde lo digo? Entonces, ¿Y cómo lo digo? yo acudo nuevamente a Martí. Es mejor morir de mis heridas que enseñárselas a mis enemigos. Y no podemos, compañeros, hasta que no tengamos soberanía tecnológica, cosa que aún no tenemos. Facebook es del adversario, y no se crean el cuento de que lo hicieron dos jóvenes emprendedores. No, eso es mentira. Eso surgió como una idea, eso surgió como una idea del complejo militar, del complejo técnico militar de los Estados Unidos, no por gusto de una fuerza de tarea de internet contra Cuba, que la aprobó el mismo compañerito que fue a ver el juego de pelota, que fue a comer, ese mismo Obama aprobó esa fuerza de tarea. El hermano Obama. El hermano Obama, como después el comandante lo llamó en sus reflexiones. Entonces, en este sentido, entender que nuestras instituciones del Estado, política, educativa, que las organizaciones sociales tienen que tener presencia en redes, que tenemos que lograr hacer cuerpo, que tenemos que lograr reticularidad en redes. Mira, ese es otro reto. Pero que al mismo tiempo no debemos, en mi opinión personal, salir a ventilar en redes cosas que no nos hemos dicho entre nosotros mismos. Que si el dirigente 1 hizo tal cosa, que si el 2 hizo aquello, que si no me gustó, cuando realmente estas son cosas que son usadas después por los algoritmos en nuestra contra. Ni Facebook territorio para construir ideología, transformar, unir y amalgamar. Ni WhatsApp, mucho menos. Fíjense que Trump redujo la plantilla de agentes CIA en América Latina. No les hace falta, si se entera de todo, pues eso tiene WhatsApp. Ni X, de donde yo estoy expulsado y condenado. Yo me hago una cuenta en X y duro 2 días. No, horas. Horas, porque me ubican, el IP de mi teléfono lo ubican y me sacan, me botan porque saben de las cosas que voy a hablar. Entonces,
los revolucionarios a veces agarramos X para invitar a la gente a tomar café y a hacer cuerpo, pero nosotros necesitamos, y en esto los venezolanos con la Universidad Internacional de las Comunicaciones están haciendo un esfuerzo importante. Regreso a lo que decía el compañero ahorita. Los venezolanos han logrado dar cátedra y ejemplo, la iguana con el mazodando, la hojilla, sin trucos ni mañas de la diputada Tania y el capitán Diosdado Cabello. Han logrado sentar cátedra, pero además con los comunicadores populares. Y si no lo han visto, lo tengo por ahí, después veo cómo se los comparto. Es un regalo que me hicieron. El documento que el propio presidente Maduro elaboraba, redes, calles, paredes y Radio Bemba. Radio Bemba no es otra cosa que la vocería popular, que el comunicador popular, que el que sale con un megáfono, que el que identificó una pared en la comunidad donde se colocan los mensajes, las claves. Entonces, este entramado y complejo proceso, una batalla, como dicen en Telesur, en pleno desarrollo. Y nosotros tenemos muchos retos. Vamos a cerrar ya. Compañera, espérate. La compañera chica, sí, joven, la chica, sí. pero de nuevo tú, Hola compañero, buenas noches. que era un conversatorio de todas. Los espacios son súper importantes, dado que, como dijeron, soy la más joven. Me presento, soy Paula, tengo 20 años, soy estudiante de Pedagogía en Filosofía aquí en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias nuevamente por la instancia. Ya es segunda vez que vengo a la ELA a formarme de la historia cubana. Del año pasado, no, hace 2 años vino también el compañero Ernesto Teuma en la Universidad de las Artes de La Habana. Y en verdad estos espacios son súper significativos y súper importantes para nuestra formación. Con los compañeros que estábamos acá, nos organizamos dentro de la Universidad de Santiago, universidad pública, por si no sabían, que recibió al comandante en jefe con Allende en el 72, cuando era la exactamente antes del golpe. También que fue bombardeada, única universidad pública de Chile bombardeada. Bueno, nosotros somos del Comité por la Liberación de los Pueblos Oprimidos. Y para nosotros es súper importante la solidaridad activa con Cuba, llevar el tema del bloqueo, del antiimperialismo a nuestros estudiantes, a nuestras bases, a nuestros compañeros, compañeras. Así que muchísimas gracias. De verdad yo voy a compartir los apuntes con mis compañeros. Y bueno, mi pregunta en verdad va dirigida justamente, comparto claramente que la educación es la base fundamental de todo, de todas las sociedades, y también tiene que ser nuestro objetivo como revolucionarios y revolucionarias. Y en ese sentido les pregunto cuáles son las políticas específicas como de la revolución para la formación de profesores, dada la importancia que tiene los docentes justamente en la formación de sujetos críticos. Muchas gracias. Las carreras pedagógicas en Cuba son priorizadas, pero eso no significa que sean las que más gustan. Tenemos esa problemática. Y aún así no se ha cerrado, porque es una tendencia en la enseñanza universitaria, no se ha cerrado ni la posibilidad de que optes por cualquier carrera de formación pedagógica, y tampoco se le ha limitado el derecho de un joven a que inicie y culmine su formación en una carrera pedagógica, aún contando hoy con grupos de estudiantes que solo están integrados por 2. Por ejemplo, la carrera de pedagogía en filosofía no es de las que más gustan. Nosotros tampoco somos. Ok, entonces tienes grupos, tienes una carrera en una universidad que tiene en 4 años 30 estudiantes. Y por grupo vas contando. Eso es un tema. Pero creo que es importante que explique esto, porque la tendencia a nivel de Estado internacionalmente es que si esto no me da la cuenta, no, la universidad, bueno, pues yo cierro carreras, limito el derecho a ingresar, y no es así. Hoy incluso en Cuba las carreras pedagógicas y otras también, usted puede iniciar de manera regular, sin curso regular, pero tienes otras modalidades de estudio. Incluso hay ciclos cortos en los que usted entra a un ciclo corto, se forma durante 2 años y a los 2 años se incorpora laboralmente, y después puede continuar la carrera universitaria, pero ya trabajando en
enseñanza que corresponda. Y eso es una garantía. Y también tienen la posibilidad de reingresar si causa baja por una cuestión, tienen la posibilidad de cambiar de carrera, tienen la posibilidad de estudiar más de un nivel de enseñanza. Y otra particularidad importante en relación a la enseñanza de las ciencias de la educación es que los doctorados en ciencias de la educación son los de mayor fuerza en Cuba. Digo, universidades que tienen doctorados en ciencias de la educación, cuando usted hace una evaluación de las universidades en Cuba que tienen doctorados en ciencias de la educación, prácticamente todas tienen. Lo cual te dice que para nosotros la formación y la superación de los maestros y de aquellos que aún no estén vinculados a la docencia, pero tengan una función en el sistema de educación, nos interesa como país que se formen continuamente. Y lo mismo ocurre con las especialidades, con las maestrías. Yo, por ejemplo, en mi universidad, yo no me gradué para ser maestra, yo me gradué para ejercer como abogada en la rama mía, pero como en la universidad nuestra no hay un doctorado en ciencias de la educación, yo integro la comisión de grado científico, que es la estructura que tienen las universidades para la formación científica del claustro. Yo no soy en ciencias de la educación, pero a esa comisión de grado le interesa que para la formación de las ciencias de la educación, que es el doctorado que tenemos, hay especialistas de la mayor cantidad de ramas de la ciencia posible. Y por ejemplo, si se va a presentar un tema que tiene que ver de alguna manera con la formación jurídica, yo participo incluso en los tribunales. Y puedo ser, ya he sido oponente o miembro del tribunal o cotutora, y eso también te dice de que es una formación que debe ser multidisciplinaria, transdisciplinaria e intradisciplinaria. Si se trata de que, sin importar la carrera en la que se vayan a formar, ellos tengan una formación integral. Todos reciben filosofía, aunque no sean de filosofía. Eso también te dice que nos interesa la formación en esa área. Igual que historia, economía política, problemas sociales de la ciencia. La Y lengua. antes de irte, llévate los contactos de nosotros. Para nosotros es importante que los jóvenes estén en estos espacios. Nosotros tenemos un evento internacional, lo organizamos mi novia y yo, de oratoria. Lo vamos a estar haciendo en 2027 y con tremendo gusto le podemos compartir con tiempo las invitaciones. No te puedo asegurar ni pasaje ni cosas por el estilo, pero sí asegurarte la invitación para que gestiones los fondos, y quien quita que tengamos la posibilidad, porque además en la universidad de nosotros existe la carrera de ciencias pedagógicas, existe un doctorado y 2 maestrías, y estos son aspectos que nos interesan compartir y que ustedes tengan acceso. Es un gustazo que ustedes nos hayan acompañado. A ver, son las 9:29, 9:30, tenemos que entregar el local, lamentablemente. Compañero Pato, si es breve su intervención y no se expande en su pregunta, no, te lo digo para que asumamos la responsabilidad que tenemos que entregar el local. Mira, justamente iba a haber una pregunta por la educación, pero casi lo dijiste todo. En los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros se triunfa con el pueblo.